si está todo en la carpeta. O ustedes son de los que usan mucho la grabación. Te decía, para el hormigón son la selección de los componentes, la dosificación de la mezcla, el mezclado propiamente dicho, el transporte, la colocación, la compactación y el curado del hormigón. Fíjense que los primeros pasos, la selección de los componentes, la dosificación, la mezcla, la colocación, la compactación, son cuando el hormigón todavía está en estado fresco. Cuando el hormigón todavía está en estado fresco. Y el curado también, pero ya en el curado comenzó un proceso de fraguado, ya empezó el frague, ya sabemos lo que es el frague. Y después viene el proceso de endurecimiento, que va a ser un proceso un poco más largo, más largo, y ahí después tendremos que ver cómo hacemos para controlar la resistencia fundamentalmente del hormigón endurecido. Como adelanto le digo, a medida que vamos haciendo el hormigón, fundamentalmente ya vamos a ver en qué momento se toman las muestras, hay que ir haciendo probetas para dejarla que fraguen y endurezcan un tiempo y después romperla. O sea, no vamos a ir a romper la estructura, vamos a hacer probetas para hacer los ensayos de compresión a los 7 o a los 28 días, y son esas las probetas que se rompen. Algo de esto ya lo habrán visto en la clase pasada, la clase de ayer en la dosificación. Entonces, la selección de los componentes tiene que ver fundamentalmente con qué cemento, qué agregado fino, qué agregado grueso vamos a usar. Se atienden dos cuestiones fundamentales ahí. Por un lado, la cuestión económica, que sea un poco más barato, para lo cual se buscan los materiales a los cuales tenemos mayor facilidad de acceso. Nosotros no vamos a ir a buscar, qué sé yo, una cosa rara teniendo la arena del río Paraná acá, digamos. O sea, no vamos a ir a traer algo desde muy lejos, siendo que tenemos granítico, basalto muy bueno para piedra. O sea, se busca tener una solución económicamente adecuada, pero fundamentalmente técnicamente adecuada. ¿Qué es técnicamente adecuada? Y bueno, usaremos el cemento que nos convenga para la estructura que tenemos que hacer, usaremos el agregado fino o el agregado grueso con la granulometría adecuada para lo que tengamos que hacer, buscando darle una solución netamente técnica a la cuestión. Entonces, los componentes con los que vamos a trabajar tienen que ver fundamentalmente con eso, con obtener un hormigón que nos satisfaga económica y técnicamente. La dosificación y la medición. En cuanto a la dosificación, es algo que ustedes ya lo habrán visto ayer. ¿Qué es dosificar? Yo voy a hablar en general porque eso lo van a ver, y muy particularmente y muy puntualmente en la teoría. ¿Qué es dosificar? Dosificar sería encontrar las proporciones adecuadas de los distintos componentes de algo para obtener lo que estoy buscando. En este caso nosotros estamos buscando economía, los tres famosos pilares del hormigón: economía, resistencia y durabilidad. Entonces tenemos que dosificar en función de eso, encontrar la cantidad adecuada de cemento, de arena, de piedra, de agua, o de aditivos, si que corresponde, para obtener esas condiciones o satisfacer esas condiciones de economía, resistencia y durabilidad. Hace unos años atrás nosotros utilizábamos el método García-Avalados, desde hace unos años, y fundamentalmente con el advenimiento de todo lo que sea hormigón elaborado, nos acercamos mucho a las normas norteamericanas, el famoso ASI, el American Concrete Institute, y
por eso es que le habrán dicho en el práctico, supongo, que los que hicieron esta materia hace unos cuantos años atrás, ahora estamos usando el método ASI, o sea que no le va a servir. Lo que hicieron el año pasado, sí, el año anterior también, pero los que hicieron varios años atrás, si hay algún recursante un poco viejo acá, sepa que el García Avalado no es el que estamos usando. Estamos usando, no quiere decir eso que esté mal, ¿eh? No quiere decir eso que esté mal. Durante años se hicieron estructuras con dosificaciones por el método García Avalado y están todavía, no se cayeron, o sea, está bien, pero cada vez se va haciendo algo mejor. Eso es la dosificación de hormigones. Básicamente cuando se dosifica vamos a tener que tener en cuenta, ya hablamos la semana pasada del modo 1 y del modo 2, ¿no es cierto? Fundamentalmente lo que se busca es tener la cantidad adecuada, óptima de los materiales. La cantidad adecuada, óptima de los materiales que vamos a usar. Y para eso se trabaja fundamentalmente cuando estamos en el modo 1 en calidad. Habíamos hablado de eso la semana pasada, diciendo que trabajar en calidad era llevar un registro, una anotación de absolutamente todo, los pasos que se van siguiendo, de absolutamente todo, y no era para encontrar culpables, sino era más bien para que, si hay algún problema, detectar dónde está ese problema y poder corregirlo. Que si no hay registros, es muy difícil detectar inconvenientes para poder corregirlo después, digamos. Entonces, van a hacer dosificaciones en el práctico, van a hacer dosificaciones, creo que ya empezaron ayer a hacer dosificaciones en la parte práctica, y un cálculo bastante interesante, bastante largo, bastante complejo. Si no lo entienden es complejo, pero no lo estudian de memoria, traten de ir razonándolo, una tabla por esto, una tabla por aquello, se va haciendo eso, y eso es fundamentalmente para hacer una dosificación en peso. Le van a decir tantos kilos de arena, tantos kilos de cemento, tantos kilos, para poder tener un buen hormigón. Sepan que por ahí en las obras, eso es para obras más grandes, ¿no? En las obras chicas, en la esta que podemos hacer, mi tía quiere hacer un garage, y bueno, escúchame, no voy a comprar una báscula para pesar la piedra, para hacer un metro cúbico de hormigón, eso no se hace. Se hace en volumen, la dosificación es en volumen. Y la verdad que no me acuerdo si quedó esto escrito acá, pero suelo decirlo. Alguna vez lo quise escribir, creo que lo escribí. La dosificación en volumen del hormigón para que el hormigón ande bien y para que no lo agarren desprevenido en la obra, suele ser 1-3-3. ¿Qué sería 1-3-3? Ya me olvidé todo, que era lo que habíamos visto cuando hablamos de esas dosificaciones en volúmenes. A ver, si yo digo una dosificación de hormigón, 1-3-3, ¿qué estoy diciendo? 1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedra. 1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedra. Y agua a gusto. ¿Está? Agua a gusto, porque es así, la verdad. Cuando hacemos dosificaciones en volúmenes, no estamos hablando de una dosificación fina, pulida. Estamos hablando de algo medio casero, cotidiano. Entonces, si algún albañil por ahí, o el tío, el papá, le dicen, che, quiero hacer un hormigón, ¿cómo hago? Hacer 1-3-3, le mandás, ¿está? No va a dar para resistencias grandes seguramente, pero para las resistencias usuales van a andar bien. Es lo que siempre se hizo históricamente cuando no se hacían dosificaciones. El famoso 1-3-3. Esto yo suelo preguntar en el práctico, muchachos, porque la idea es que de esta materia vayan adquiriendo conocimientos de herramientas básicas de la vida cotidiana, más allá de las que también tienen que saberla, eh, de todo el resto de la teoría, digo, también tienen que saber defenderse acá a la vuelta de la esquina cuando le preguntan algo de eso. Entonces la dosificación es 1-3-3. Y agua, cuando digo agua a gusto, no estoy queriendo decir que agua, tirale agua que va a andar bien, porque ya sabemos que cuanto menos agua tenga, más resistencia voy a tener. Ahora bien, como hablamos en la clase pasada, ¿hasta qué punto puedo trabajar con disminuir la cantidad de agua? Primero, porque necesito hidratar el cemento, y segundo, porque necesito darle una cierta trabajabilidad al hormigón. Así que hay que tener cuidado con eso de agua a gusto. Eh, el otro tema
Esto es demasiado lento para mi gusto. Eh, le cuento algo. Antes de... No estoy voy, ya vengo. Le cuento algo. En esta materia nosotros vamos a ver un poco por arriba todo este tipo de cuestiones porque realmente un poco que nos exceden. ¿Por qué nos exceden? Por una razón muy simple. Hace años atrás, hace no mucho tiempo atrás, no, sí, ya bastante, esta materia se llamaba Tecnología y Ensayo de Materiales y era anual, con toda la carga horaria semanal en forma anual, o sea, la dábamos en forma anual. Después, cuando vino el cambio curricular en el año 98, por ahí habrá sido, así que saquen la cuenta de cuántos años hace de eso, nos hicieron cuatrimestral, nos dejaron los contenidos, pero le hicieron cuatrimestral. Nos dieron la mitad de la hora que teníamos, con lo cual tuvimos que disminuir muchos temas. ¿Y qué cambio hubo en ese momento? Que nos sacaron la parte de tecnología. Se llamaba tecnología, de materiales, nos sacaron la parte de tecnología, porque no se puede dar mucha tecnología con esto, con el tiempo que nos dejaron, y quedó estudio y ensayo de materiales. Entonces, toda esta parte de colocación del hormigón, de la compactación y qué sé yo, lo vamos a ver un poco por arriba, porque en realidad cada una de esas cosas es un tema mucho más profundo, pero que nosotros no tenemos tiempo, digamos, o sea, con la mitad del tiempo no podemos entrar a hablar demasiado tiempo de eso. Entonces, nos vamos a ajustar fundamentalmente en todos estos temas a establecer o a mencionar lo que dice el reglamento, con el objetivo de que ustedes de esta materia salgan conociendo el reglamento CIRSOC 201 fundamentalmente, fundamentalmente. Después de ahí, en la calle van a encontrar que la tecnología avanza y que las hormigoneras son mejores, que las cintas son mejores, que el camión de transporte son mejor, que la colocación mejoró, que no sé. Pero nosotros vamos a limitarnos, por lo menos en esta clase, porque tenemos que tratar de terminar todo este tema hoy, de hablar de los temas que el CIRSOC lo, lo menciona. Entonces, fíjense, cuando hablamos de mezclado de hormigón, de mezclado del hormigón, no sé si lo tengo por acá eso, estamos hablando de el inicio de todo el proceso. El inicio del proceso sería mezclar agua, cemento, agregado fino y agregado grueso. Ahí comenzamos con todo. Acuérdense de que el tiempo cero comienza cuando se junta el agua con el hormigón. A partir de ahí comienza nuestro tiempo cero y comienza a fraguar. Entonces, vamos a tener distintos elementos como para hacer ese trabajo, distintos elementos para mezclar, pero fundamentalmente, la mayoría de las veces, se respetan ciertos tiempos, que si miramos la tabla, y las de basculantes son las que son un poquito más inclinadas, para un tiempo igual o menor, para un volumen igual o menor a 1 metro cúbico, son de 90 segundos. Para mayor de 1 metro cúbico, 110 segundos. Para mayor que 2 metros cúbicos es de 130 segundos y así sucesivamente. Pero fíjense el tiempo que yo necesito para mezclar. Son segundos. Son segundos y cuanto más minutos, pero no mucho más. No mucho más. Entonces, el tema de mezclado, van a encontrar seguramente abacos, van a encontrar un montón de cuestiones en función de equipo con el que estén trabajando. Nosotros, insisto, no nos vamos a meter en eso porque cada una de esas cosas tiene un montón de tablas y un montón de tiempo que no vienen a caso recordarla. Estaba queriendo mencionar algo acá.
que me parecía interesante, que ingresan los materiales. Si bien esto no lo establece el CIRSOC, no lo dice el CIRSOC, no dice directamente el CIRSOC, pero de uso material así de esta manera que está acá, un 10, un 30% de agua de mezclado, después pues, junto con el aditivo y las diferentes fracciones de agregado grueso posteriormente, y después, inmediatamente después, el resto del agua. Los aditivos superfluidificantes se incorporan con adición retardada. En general se incorporan después que ya está todo esto. Ya lo vamos a ver cuando veamos aditivos. Aditivos y adiciones es un tema que yo lo dejé para el final de la última clase. Pero algo habrán visto en la teoría. Los aditivos son aquellos que se ponen en la mezcla en general y las adiciones son aquellos que se ponen en los componentes. Por ejemplo, ceniza volcánica, filler, fibra son adiciones que yo generalmente lo incorporo a los componentes. Y los aditivos son los que en forma líquida en general se colocan en la mezcla ya de la mezcla del hormigón ya realizado. Transporte y colocación del hormigón en obra. Van a encontrar un montón de bibliografía con respecto al transporte del hormigón en la obra. El tema es cómo llega el hormigón al lugar en donde se va a utilizar. Se lo puede transportar, según el CIRSOC, y esto sí, ya vuelvo al CIRSOC, en camiones sin dispositivos mezcladores, ni de agitación, mediante moto hormigonera o equipos agitadores, cualquiera de las dos cosas. Hay que tener en cuenta que en cualquier etapa del hormigón, el hormigón no debe segregar, es decir, yo puedo ir transportándolo con movimiento, pero el hormigón no debe segregar en ningún caso. Deben ser, muchas de estas cosas se repiten, lo que pasa es que la norma es norma y tiene que decirlo, porque si no viene alguien y puede hacer cualquier cosa. Deben tener cajas metálicas, lisas, estancas, con aristas, etcétera, etcétera, para que no venga alguien por ahí y se le ocurra, mirá, yo le pongo madera y transporto en madera. Medio ridículo, ¿no? Pero sin embargo la norma tiene que decirlo para que no quede abierta esa posibilidad, porque lo que la norma no lo dice, de alguna manera está permitido, de alguna manera está permitido. Y si yo pongo algo así, poroso, rugoso y que le absorbe agua al hormigón, le está quitando agua al hormigón, por ejemplo, ¿no? Por eso muchas de las cosas que dice la norma son hasta casi redundantes, pero tenemos que tener en cuenta eso. Estamos usando una norma que debe decirlo, necesariamente debe decirlo, porque de alguna manera lo que no lo impide está permitido. El hormigón debe ser completamente... Sí, te escucho. Profe, iba a decir una analogía como la Constitución para los abogados, para nosotros la norma. Vos sabés que yo no quiero hacer tanto la comparación porque yo no soy abogado y por ahí, viste, no estoy muy convencido, pero algo así es, sí, algo así es. En esta materia, nosotros fundamentalmente, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que existen normas para todo, para lo que quiera, que existen normas y que tenemos que respetarlas. Vos no sabés que, no sé, que el agua, el suelo, no sé qué historia, andá a buscar que seguro va a haber una IRAM, seguro va a haber una IRAM. Eso es lo que le tiene que quedar fundamentalmente de esta materia. No sabés si el alambre ese, no sé qué, bueno, andá a buscar en el Google, donde quiera, que seguro va a haber una norma IRAM que regule ese tipo de cosas y que establezca un ensayo y que establezca una resistencia. No tienen, aprobando esta materia, no tienen por qué saber todo, ni nosotros ni nadie sabe absolutamente todo.
pero hay marcos, conceptos que le tienen que ir quedando de esta materia. Ese es uno, que existen normas y que las normas están hechas para que se cumplan, por un lado, y que además sirvan para ser comparables. Por ejemplo, una persona ensayando un, no sé, un cemento acá en resistencia, tenga el mismo resultado que una persona ensayando el mismo cemento en Ushuaia, por ejemplo, porque el marco con el cual tuvieron que hacer el ensayo está reglamentado, está normado. Si yo hago cualquier cosa, le pongo más temperatura, más agua, menos agua, no, más calor, menos calor, no sé qué, y el otro hace cualquier cosa, y seguro que yo voy a tener un resultado, y la otra persona también va a tener un resultado. Pero lo que no va a pasar es que esos resultados puedan ser comparables. Entonces, las normas, todas estas normas que nosotros vemos y que están normalizadas en la Argentina y en general en todos los países del mundo, están hechas para que uno pueda comparar los resultados y para que los resultados puedan ser usados por otras personas y a la vez se vayan enriqueciendo mutuamente desde el conocimiento de otros. Entonces yo miro, por ejemplo, mira, le dio tal cosa, no voy a hacer eso, ya sé, se supone que lo hizo bien, digamos, ¿no? Y así es como va avanzando la ciencia. Digo esto, muchachos, porque van a tener 50.000 normas en el práctico. Ya habrán visto. Pero más allá de las cosas, traten de, en la parte práctica de la materia, de ir entendiendo los conceptos del por qué se hace lo que se hace. ¿Está? Del por qué se hace lo que se hace. No se estudian de memoria la fórmula, a ver, no sé, la densidad relativa real, la fórmula, no sé qué. ¿Sabe qué? Te vuelve loco, y no creo que aprendas bien tampoco. Estudiar qué es, lo que hablamos en la clase pasada, estudiar fundamentalmente los conceptos. Sigo. Transporte de hormigón mediante moto hormigonera o camiones agitadores. Bueno, la IRAM, mira, hablando de eso. Las motos hormigoneras deben cumplir con las condiciones establecidas en la IRAM 1666/86. Y los hormigones de consistencia seca y muy seca de asentamiento, la norma IRAM 1576/78. O sea, mucho de esta carpeta está hecha y está puesta para que les sirva de elemento de consulta en el futuro. Mucho de esta carpeta está puesta así. Nosotros, personalmente yo, que seguramente va a ser el que le va a tomar esto cuando tenga que rendir la parte práctica, no pretendemos que, a ver, saliste mal porque no te acordaba el número 1666/86 de la norma de las motos hormigoneras. Ni yo me acuerdo, de esa no me acuerdo. Algunos números por ahí de tanto repetirlo uno se acuerda, pero no es el objetivo. No es el objetivo que se estudien de memoria la norma. Mucho de esto está puesto en la carpeta a los efectos de que tengan información. Esta materia y esta carpeta de práctica y de teoría, les va a servir y les va a servir de mucho. Yo les aconsejaría que la cuiden, la guarden, la tengan, porque si bien aprueban la materia, pasan, van a hormigón 1, no la ven más nunca más esta carpeta, a hormigón 2, no sé, todos los hormigones que tengan terminan, se reciben, se van a una obra y van a encontrarse con el cemento, la arena, ya, en hormigón vieron todos los cálculos y está bien, porque es superior. Pero en la obra, que les va a tocar seguramente, le van a hablar de esto. Y entonces van a tener que ir a desempolvar el cajón donde guardaron y entrar a mirar de nuevo, que si estudiaron y aprobaron, de ese apunte o de esa carpeta de la que ustedes estudiaron y aprobaron, se van a acordar. Porque no va a ser nuevo, va a ser algo que ya lo vieron y que ya lo estudiaron. Por eso les decía, todo lo que se aprende de esta materia, imprímanlo, guárdenlo, los archivos, no sé qué tal, porque algún día, en algún laburo, seguro algo les va a tocar. Me lo dicen ustedes, no es que lo invento yo, me lo dicen ustedes. Me fui a trabajar al sur y me tocó un tanque de agua y necesitaba la carpeta. Tuvieron que mandarme la carpeta ¿está? Por ahí vos tenés el reglamento, podés conseguirlo el reglamento y podés tener 50.000 millones de cosas en el Internet, porque hoy por hoy en el Internet hay de todo.
El tema de que la guía, el esqueleto de conocimiento lo tenés en la carpeta. Bueno, esta carpeta, por eso le decía, volviendo al tema, tiene que mucho de información. No es necesario que se estudien de memoria todo este tipo de cosas. El manipuleo del hormigón en obra. El hormigón debe ser conducido desde la hormigonera, desde el lugar de descarga de la moto hormigonera o desde los vehículos de transporte hasta el emplazamiento definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando métodos y procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregación del mismo. Linda frase, ¿qué me está diciendo? No pierdas tiempo, que te está corriendo el tiempo. Es decir, una vez que mezclaste el agua con el cemento, ¿cuál es el límite que yo tengo para trabajar? Y colocar y compactar y todo. El inicio del fragüe, una vez, lo dice más adelante, 50.000 veces, una vez que comenzó el fragüe, ya no puedo tocar más nada. Entonces, en ese tiempo, yo tengo que hacer todo. Entonces, tengo que manipularlo, llevarlo, pero tratando de que no sea una cosa guasa de que vaya vibrando todo, por algún medio raro, y me segregue el hormigón. ¿Qué era segregar? Segregar era separar las partículas grandes, las sólidas grandes, de las partículas más finas, es decir, que la piedra se me vaya abajo. La norma esto es la norma, no dice, está prohibido hacer tal cosa, está prohibido, o sea, sería que contra larga si empieza a discriminar caso por caso. Lo que dice es una cosa así general, como esta que está acá. Y bueno, podemos utilizar canaletas, son elementos fijos que se deben emplear como elementos auxiliares, con mezcla de hormigón que no manifiesten tendencia a la segregación, y va a insistir mucho con la segregación porque está bien que así sea. La inclinación máxima de las canaletas no debe superar los 35 grados, porque muchos de estos valores que uno por ahí aparece están en la norma, 35 grados. ¿Y por qué 35? Y bueno, miren, atrás de cada numerito que hay en la norma, hicieron 50.000 ensayos para ver qué número poner. Llegaron a la conclusión de que van a poner 35 grados, porque seguramente deben haber, fundamento de la norma se llama eso. En los fundamentos de la norma suelen discriminar la cantidad de ensayos que hicieron, y seguramente más de 35 empieza a segregar. Nosotros 35 y respetamos 35, más no. En cuanto a la canaleta, ¿no? Transporte de hormigón mediante cintas transportadoras, estas sí son móviles. Debe estar limitado a hormigones con consistencias muy seca y muy plástica. Bueno, ¿saben qué? Yo empecé por acá y nadie me dijo nada, ¿eh? ¿No me tendrían que haber dicho algo ustedes? ¿Terminamos la clase pasada con el apunte anterior o no? No, profe. Me tendrían que haber dicho. Porque bueno, le cuento porque la verdad que estoy medio perdido hoy. Y tiene un motivo. Hace un rato nomás leí que falleció un compañero nuestro en la facultad, el ingeniero Valiente, que fue alumno nuestro en la facultad y era docente de hidráulica o de hidrología, no recuerdo bien, de una de esas era, del departamento de hidráulica, pero más allá de eso era compañero de trabajo, ya un muchacho, fue alumno mío, pero ya de hace años. Y la verdad que me pegó feo, me pegó mal, entonces un poco que me cuesta estar acá y me cuesta coordinar, hilvanar, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que estar, a eso se debe. Le cuento porque seguramente me están viendo un poco disperso. Voy a tratar de terminar de esto y volver a aquello, porque quedaron cosas importantes ahí por ver, que era lo que tenía que empezar a hablar. Y empecé a hablar de esto. Ingeniero, sí. Disculpe, si sí. usted quiere podemos explicar eso nosotros en nuestra clase
de práctica, los ensayos. No, yo lo hablo por arriba y lo que Bueno. pasó es que estaban hablando acá de consistencia plástica y yo quería Sí. hablar de eso. Bueno. Pero termino con esto de transporte y vemos. Girina. Sí. No, déjalo más. Veo. Bueno. Bueno, entonces el transporte de hormigón en cinta, el perfil transversal y la velocidad de transporte se deben considerar tratando de evitar la segregación fundamentalmente. El hormigón debe ser transportado por cinta y debe ser descargado en el sitio de colocación a través de una tolva, no libremente. El transporte del hormigón por bombeo, el hormigón por bombeo es, a ver, hay veces que para ayudar al transporte o a la colocación fundamentalmente cuando se tratan de edificios en altura, se bombea el hormigón, llevarlo en balde, complicado. Se bombea. ¿Qué es una bomba? Una bomba es, a ver, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible como para que se entienda, porque ustedes habrán escuchado hablar de bomba y de motobomba. Una bomba no es más que, no digan que yo le dije, y encima queda grabado, pero no importa, una especie de ventilador, ¿vieron? Que tiene álabes, que va agarrando algo, agua, líquido, hormigón, en este caso petróleo, lo que fuese, y con esa forma que tiene los álabes lo va metiendo en un caño. Eso es una bomba, que el álabe no se mueve solo, tiene que tener un motor, Entonces, ahí es la motobomba de la cual habrán escuchado hablar. Cuando tenemos una bomba, hay un motor que hace girar unos álabes. Esos álabes enganchan el hormigón, en este caso, y lo van metiendo en un conducto y por medio de un flujo continuo ese hormigón se va desplazando dentro de ese caño, del caño, hasta llegar a un lugar de destino. Esos son los hormigones por bombeo. Se bombea fundamentalmente cuando se tienen cosas en altura, ¿no? La composición del hormigón, en este caso, como todos los casos anteriores, debe evitar la segregación y debe circular en el conducto como si fuese una viga continua. El equipo de bombeo debe tener la característica y capacidad para efectuar un transporte continuo, que era lo que estábamos diciendo recién. Tanto las cañerías como los soportes, las fijaciones del conjunto de bombeo, todo, deben estar diseñados para soportar el doble de la presión máxima, porque va a ir elemento comprimido adentro y deben tener buena resistencia. No dice que deban ser metálicos necesariamente, pero dice que deban tener el doble. Las cañerías no deben ser construidas por aluminio porque lo atacan y debe tener un diámetro interno de por lo menos 3 veces el tamaño máximo nominal. El diámetro del caño de bombeo, como mínimo, debe ser 3 veces más grande el tamaño máximo nominal. De alguna manera, el tamaño máximo nominal de los agregados está condicionado por el bombeo. Algo de eso seguramente van a ver en el práctico. En general no hay problema, porque en general los tamaños máximos no son tan grandes, de última, para los que usamos en las construcciones comunes, pero tenemos que saber de que si vamos a trabajar con bombeo, los tamaños máximos no deben ser tan grandes. Las instalaciones se deben limpiar al finalizar las tareas de hormigonado mediante agua a presión. Las instalaciones se deben limpiar mediante agua a presión. Siempre se deben limpiar mediante agua a presión y obviamente que antes de que comience el inicio del fragüe. Es muy complicado, sería contra imposible, dificilísimo, que me frague el hormigón dentro del conducto. Si fragua y endurece dentro del conducto, después me va a disminuir la sección y no me va a servir ya ese caño. La utilización de las tuberías verticales. Las tuberías usadas para el transporte vertical del hormigón son caños de sección circular y pueden ser metálicos, material plástico o goma.
Su diámetro debe ser igual o mayor que a 8 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Y estamos hablando de tuberías verticales solamente, sin que sean de bombeo necesariamente. Se debe evitar que estas tuberías se doblen, se aplasten o se tuerzan para impedir la formación de obstrucciones durante la etapa de colocación del hormigón. En cuanto a la colocación del hormigón en sí, ya lo tengo, ya lo transporté, ya lo mezclé, lo transporté, ahora lo tengo que colocar. Tenemos que tener algunos cuidados para hacer este tipo de trabajo. ¿Está Wolf? ¿Wolf está? No lo veo, ¿eh? No está. Entonces, la forma general del hormigón en forma general el hormigón se debe colocar en elementos estructurales en el sitio más cercano al de su posición definitiva y mediante trayectorias de dirección vertical, evitando los desplazamientos laterales y la innecesaria manipulación de la mezcla fresca que generen segregación de sus componentes. ¡Qué linda frase! ¿Qué es lo que me está diciendo toda esa frase tan hermosa? Me está diciendo que yo lo que no tengo que hacer es, tengo que colocar en forma vertical en el lugar donde va a estar. Eso es lo ideal. Si va a estar acá, lo pongo ahí. Si va a estar acá, lo pongo ahí. No que haga un montón de hormigón acá, una pila coloque todo el hormigón acá y después lo vaya trasladando de alguna manera para allá. Eso está mal. Eso la norma no lo dice de otra manera. Lo dice así con esta palabra tan linda. Colocarlo en forma vertical en los lugares más cercanos. Fíjense cómo lo dice. Colocar en los elementos estructurales en el sitio más cercano a su posición definitiva. No necesariamente tiene que ser en la posición definitiva, pero por lo menos más cercano. Mediante trayectorias de direcciones verticales, evitando los desplazamientos laterales e innecesaria manipulación de la mezcla fresca que generen segregación de sus componentes. Linda frase, está muy bien dicho. Lo que está diciendo el muchacho, traten de poner donde va a estar, lo más cerca posible de donde va a estar y no estar trasladando, como a veces meten todo por acá, el hormigón, y después lo van trasladando con una pala. En vez de trasladar con una pala y en forma horizontal una pala, o a veces con el vibrador inclusive, van a quedar seguramente oquedades. Seguramente van a quedar oquedades, que es lo que la norma trata de evitar. Estructuras hormigonadas en contacto con el suelo. Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Los elementos de fundación no se deben. Estamos hablando, siempre que nosotros estamos hablando de hormigón, estamos hablando de estructuras resistentes, ¿no? Fundamentalmente estructuras resistentes. Yo por ahí, esto de tener la grabación hace de que uno vea y analice un montón de errores que comete al hablar, porque parte de supuestos, digamos. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de hormigón, fundamentalmente de estructuras resistentes. Entonces yo por ahí cuando veo la grabación digo, tendría que haberlo aclarado mejor porque se puede malinterpretar. Pero por eso, cuando me acuerdo lo aclaro. Estamos hablando de estructuras resistentes. Entonces, acá dice, los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Yo no puedo poner directamente, apoyar sobre el suelo una estructura resistente de hormigón. Deben ser cuidados, debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado para luego recubrirlo con una capa de hormigón bien compacta y de un espesor no mayor de 50 milímetros, denominada capa de limpieza de la misma calidad del hormigón del elemento de fundación que apoyará sobre ella. Es decir, me pide que primero una capa de compactación de 5 centímetros
antes de hacer la estructura resistente. Acá habla de la misma calidad del hormigón del elemento de fundación que apoyará sobre ella. En realidad, últimamente se está usando mucho, algo que el otro día me preguntó alguien, no recuerdo quién era, que me preguntó RDC. Yo no quise hablar mucho de ese tema, ni tampoco te apunte, porque el RDC es... ¿Hola? Yo, profe, lo había preguntado la vez pasada porque justamente era por eso, porque se usaba el RDC, que es un relleno de densidad controlada, para reemplazar suelo del tipo arcilloso u otro tipo de suelo no apto, digamos, para fundación, justamente. Y para proteger, digamos, a los Claro, hormigones de estructura, sí. pero el R, por eso nosotros por ahí no lo incorporamos, pero lo podemos incorporar como accesorio, pero el RDC no es estructural, por eso no está puesto. El RDC, relleno de densidad controlada, no sé quién está hablando, pero el que está hablando, me acuerdo que me tocó, y bueno, por eso lo toco ahora el tema. Sí, ahí está. Lo que pasa es que cuando ustedes hablan, a veces no me aparece acá, no sé por qué, a veces sí, a veces no. El relleno de densidad controlada es, ¿cómo se llama? Un relleno de densidad controlada, no es un hormigón estructural. Y se le utiliza precisamente para este tipo de cosas, para hacer una especie de relleno en donde son de muy buena calidad, son fluidos, pero básicamente se le dice hormigón RDC, pero en realidad no tiene agregado grueso. Es más bien un mortero con un cierto aditivo que lo hace fluido, que lo hace muy fluido. Pero tiene buena resistencia también, no estructural, pero sí tiene buena resistencia. Se asemeja más a un mortero que a un hormigón, por la falta de agregado grueso. Bueno, acá la norma lo que me pide es que haga un hormigón de la misma característica, 5 centímetros. Ahí es donde se puede usar el RDC, que de hecho se está usando para muchas construcciones actuales. Lo que pasa es que la norma todavía no lo incorpora. La norma todavía no lo incorpora. Seguramente, yo por eso les decía la vez pasada que la tecnología está avanzando y que este CIRSOC con el cual nosotros estamos trabajando ahora es de 2005. Es de 2005, pero se aprobó en el 2012. Nosotros creo que lo incorporamos en la currícula nuestra en el 2015. Y ya está quedando obsoleto. Y ya está quedando obsoleto porque desde el 5 hasta ahora pasaron 15 años. Fundamentalmente con el advenimiento de este tipo de material, el RDC, los aditivos, etcétera, etcétera. Bueno, sigo. El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta los efectos de la dimensión estructural y deberá transcurrir como un mínimo 24 horas desde su moldeo antes de construir sobre ella un elemento de fundación. Es decir, podemos poner un hormigón de 5 centímetros para emparejar, nivelar, etcétera, etcétera, pero no tenemos que considerarlo a ese hormigón como parte del elemento estructural. No se debe colocar el hormigón sobre terrenos o superficies de fundaciones congeladas o que estén cubiertas de hielo, nieve o materiales congelados. En general, esto es así. Para los hormigones que van a estar expuestos a este tipo de situación, no en el momento de la colocación, obviamente, es que se usan aire intencionalmente incorporado. Cuando hablan de aire intencionalmente incorporado, van a ver que están hablando de un lugar en donde va a haber, el hormigón va a estar sometido a congelación y de cielo. Y no estamos hablando del aire que quedó entrampado en el hormigón. Estamos hablando de un aditivo que le incorpora intencionalmente aire a los efectos de mejorar su comportamiento frente a la congelación, al congelamiento y al deshielo. Estructura de hormigón armado en contacto con el agua. Ya habíamos hablado algo de esto. No se debe colocar hormigón en contacto con el agua en movimiento. Léanlo, realmente es mucho de tecnología. El objetivo es que cuando yo pongo agua, lo relaciono con el agua, me está cambiando la relación agua-cemento. Me está cambiando la relación agua-cemento. Entonces, desde ese punto de vista es que la norma me dice, no se puede, porque en realidad, si yo pongo que el hormigón va a fraguar, como vimos en las clases anteriores, es verdad, va a fraguar y va a endurecer. Ahora,
¿Con qué resistencia? Seguro con una menor. Yo puedo decir, mirá, vamos a hormigonar y luego no importa, el hormigón va a fraguar y va a endurecer igual. Es verdad, va a fraguar y va a endurecer igual, pero la resistencia, sobre todo la parte superior, se puede ver afectada como consecuencia de la modificación de la relación agua-cemento. Le metí más agua para el cemento que tenía. En consecuencia, la resistencia superficial o de las capas más externas se pueden ver afectadas como consecuencia de ese exceso de agua. Estructuras de hormigón, estaba hablando de eso, estructuras hormigonadas en contacto con encofrado. Sabemos lo que es un encofrado, ¿no? ¿O no? El molde donde se coloca el hormigón. Sí, creo que algo hablamos la semana pasada, me parece. Llamarle molde, sí, se le suele llamar molde también. Eso es el encofrado. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que ese encofrado en general suele ser o de madera o metálico. Lo que seguro es que tiene que ser rígido y tiene que ser capaz de soportar y o contener el hormigón en forma estanca, de manera tal de que el hormigón no pierda el agua por las endijas que pueda llegar a tener. Entonces tiene que estar ese molde, ese encofrado, lo más estanco posible, ser lo más liso posible para que no queden rugosidades en el hormigón terminado. Y otra cosa que tiene que tener es que no debe pegarse al hormigón, para lo cual yo le debo pasar algo como para evitar que el hormigón se pegue al molde, ya de madera o ya metálico, y después lo pueda volver a sacar a ese molde y poder reusarlo nuevamente. Bueno, todo eso debe ser acá. La superficie interna del encofrado se debe limpiar en forma cuidadosa. Al empezar la colocación del hormigón, no debe existir acumulación de agua u otros líquidos sobre la superficie del encofrado. La superficie interna de los encofrados no deben ser porosas y se debe cubrir con un agente antiadhesivo que facilite el rápido y limpio desencofrado de los elementos estructurales sin producir roturas del hormigón, ni mancharlo, ni alterar su proceso de endurecimiento. Muchachos, cuando estudien esto, la norma dice estas cosas, lo dice muy lindo, y parece que no dice nada, pero sin embargo son cosas importantes, y yo no le voy a preguntar así tal cual. La pregunta, sobre todo ahora con ustedes, que viene teórica la cosa, y por eso es importante este tipo de clases, porque te permite, y tenerla grabada, la verdad que es una ventaja, hacer hincapié en esas cuestiones. La pregunta puede ser, por ejemplo, mira, mi tío hizo un hormigón, puso un encofrado de madera recién cortada y se fue. Y no le puso nada, ningún elemento para que no se adhiera al hormigón. ¿Y sabe cuánto le va a costar después sacar? Y si era metálico, con más razón. Sobre la superficie interna del encofrado se pueden colocar membranas destinadas a mejorar la calidad del hormigón de recubrimiento de armadura o para lograr efectos estéticos. Quiero que quede el dibujito de una tortuga en el hormigón. Entonces, bueno, tengo que poner la tortuga en el encofrado para que quede linda la tortuga en el hormigón. O sea, cosas estéticas. Digo, ¿no? Hay veces que nosotros no tanto, nosotros los ingenieros no tanto, lo nuestro es bien cuadrado, qué sé yo, pero ese tipo de cosas que por ahí pasan un poco ridículas, desde el punto de vista de la arquitectura, son muy importantes, son muy importantes. La estética para ellos es muy importante. Y la resistencia, encárgate vos que resista. Disposiciones sobre la colocación del hormigón. El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado inicial. Esto es muy importante. Lo dijimos 1000 veces, pero acá es donde la norma dice, el hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el tiempo de fraguado inicial. Y esto está en la norma de ILAM 1662 del 95. Ustedes quieren ver dónde está tal cosa, y en alguna norma va a estar, seguro.
¿está? Pero si siguen las clases y si me escuchan, se van a dar cuenta de que todas responden a un concepto de sentido común general. Hay cosas que son importantes, claves, que hay que saber, y todo lo demás apuntan hacia esa, digamos, hacia esas cuestiones, que son de sentido común. Esto de si saber que fragua y endurece, y que después, obvio que vas a tener que trabajar, colocar, compactar todo, antes de que comience el fragüe. El hormigón se debe colocar en capas horizontales y continuas, de un espesor máximo de 0,50 metros. De 0,50 metros, excepto en las columnas, que puede ser un poco más. Acá dice que se exceptúan columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido en relación a la altura. Es decir, yo no puedo, voy a hacer una cosa así, lleno de hormigón todo. No. Porque seguro que por abajo me habrá quedado algún hueco. Entonces, se hace 50 centímetros, se lo compacta adecuadamente, otros 50 centímetros se lo compacta adecuadamente, otros 50 centímetros se lo compacta adecuadamente, y así vamos avanzando. Pero no todo de una. Sí, te escucho. No te escucho muy lejos. A ver, ¿me escucha mejor ahí? Ahora sí. Una pregunta respecto a lo que dijo. ¿La colocación no era en forma vertical? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen, digamos, que se debe colocar en capas horizontales? Eso no entendí. Cuando yo vuelco, lo debo volcar en forma vertical lo más cerca del punto de aplicación final, ¿está? Entonces, ahora bien, supongamos, yo tengo que hacer una base así de 3 metros por 3 metros, por 3 metros de alto, ¿sí? 3 metros de ancho, y 3 metros de alto. A mí se me ocurrió la brillante idea de meterle todo el hormigón, todo junto, ¿eh? A los 3 por 3 por 3, todo junto lo meto. Está mal, eso no se hace. ¿Cómo se hace? Se toma de esos 3 por 3 en el eje X, si querés, se pone una capa horizontal de 50 centímetros. Esa es la capa horizontal a la que está haciendo referencia el texto. Después, y ahí va, ¿viste? Compactando con el vibrador, con el hierro, con lo que vos quieras. Después, otra capa horizontal de 50 centímetros y otra vez compactar. Después, otra capa horizontal de 50 centímetros. Que lo colocás verticalmente y cerca del punto, eso sí, pero la capa horizontal de 50 centímetros a la que se refiere en este punto de la norma es esa. ¿Entendiste? Sí, pero ya entendí. Gracias. No sé dónde me quedé. En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relación a la altura, el espesor de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 metro. En las columnas vigas, en vez de 50, ese espesor puede ser de hasta 1 metro, si se verifica que por compactación interna complementada con vibración o golpeteo del encofrado, se puede obtener una máxima densidad del hormigón sin pérdida de homogeneidad. Se puede, en general no. En general se respetan los 50 centímetros igual, por una cuestión de posibilidad de manejo y de uso. Es feo que cuando uno hace un hormigón y después saca el encofrado, le queden agujeros. Para evitar ese tipo de situaciones, es que se hacen por capa, convenientemente vibrada, tratando de que todo el aire entrampado pueda salir. La altura máxima para verter el hormigón libremente será de unos 50 metros. Lo dice así, así de pasada, ¿está? Pero sin embargo ese es un tema, un valor muy importante. Esos dos valores que acabamos de ver son muy importantes, y yo suelo preguntar ese tipo de cosas, esas capas de 50 centímetros, pero no pregunto cuál es la altura horizontal, no sé qué.
digo, un ejemplo así, 3 por 3 pongo todo, ¿está bien? Y no, está mal. ¿Por qué? Porque hay que hacer 50 centímetros. La altura máxima de colocación es de 1,50 metros. La altura máxima para verter el hormigón libremente es de unos 50 metros. Por ejemplo, yo estoy arriba de acá de la losa y desde allá quiero tirar el hormigón acá. ¿Eh? Hay 3 metros acá, supongamos. ¿Se puede o no se puede? Si no, ¿y por qué? No se puede, por una razón muy simple. La norma me limita que la altura máxima de la cual yo puedo verter el hormigón es unos 50 metros. Más de ahí ya va a haber segregación, aplastamiento, alguna cosa rara que no va a ser, no va a ayudar a la resistencia, a la durabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese valor de 1,50 y ese valor de 0,50, acuérdenselo porque suelo preguntar de una u otra manera en los finales. Son dos cosas que por ahí para mí son las más importantes de este tema. No se debe colocar el hormigón si las condiciones climáticas puedan perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de colocación y compactación se realicen en forma adecuada. Es todo lo que dice. No explica más porque vuelvo a insistir, la norma no es explicativa, la norma es normativa, es norma. Hay que hacer así y punto. Por ahí, si ustedes escuchan la clase anterior, nosotros decimos, sí, fragua igual en el agua, no hay problema, no hay problema. Esas son las cosas que yo digo que por ahí se pueden malinterpretar porque me estoy refiriendo a lo que estoy hablando en ese momento. En ese momento yo estaba hablando del fraguado y que en el agua no había problema con el fraguado. Ahora bien, en ese momento en que hablábamos, no teníamos todavía en consideración a la resistencia o a la relación agua-cemento. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos que decir es, está bien, va a fraguar, pero la resistencia se puede ver afectada, se va a ver afectada porque estamos modificando la relación agua-cemento. Entonces, la norma por ahí no explica ese tipo de cosas, simplemente dice, las enuncia, ¿no? Profesor, pero en el caso que tenemos nosotros ahora, habló sobre agua en movimiento. O sea, si estamos en un Sí, canal. no, lo de agua en movimiento, por eso es un caso muy particular que yo lo dejé ahí, pero es cuando vos tenés agua y se está moviendo, digamos, o sea, vas a cargar el hormigón y es un caso muy puntual, en donde vos tenés agua y el hormigón está bajo el agua y de alguna manera tenés que tratar de contener como para que el agua no le afecte, pero no, por eso te dice que tiene que salir una vena líquida por abajo, etcétera, etcétera, y tratar de que el agua que lo circunda no lo afecte. Hormigonado en elementos típicos. 11 y 10. Las losas. Se deben hormigonar en todo su espesor en franjas continuas y paralelas, preferentemente en la dirección de la luz menor. En franjas continuas y paralelas, preferentemente en la luz menor. ¿Se entiende eso o no? El ancho de la franja debe ser el que corresponda para que al colocar el hormigón de la contigua, el hormigón de la anterior no haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial. Dice todo muy lindo. ¿Se entendió eso o no? Creo. Parece que no, ¿no? No, profe, ¿puede explicar, por favor? Si yo tengo esto así, es una losa grande. ¿Cómo la hormigono? Porque yo voy a tener una cierta capacidad, supongamos que es algo grande, ¿no?
así, 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 o así, así, así y así. Lo que te dice es la dirección de la luz menor, que lo vayas haciendo así. Acá primero, acá después, y bueno, después esto. El tema, por eso te dice por franjas. El tema es que cuando vengas a la segunda franja, este que pusiste unas horas antes, ya no haya empezado todavía el proceso de fragüe. Y vuelvas acá, y vuelvas acá, y vuelvas acá. Por eso te dice que lo hagas en la dirección de la menor luz, y así sucesivamente. Cuando vas trayendo un pastón o una hormigonera o lo que fuese, fíjate, las losas se deben hormigonar en todo su espesor por franjas continuas y paralelas. ¿Sí? Esta, continua y paralela. Preferentemente en la dirección de la menor luz. ¿Por qué preferentemente? Porque puede no serlo. Si esto no es muy grande, puede agarrar la más grande, que no hay problema. El ancho de la franja debe ser el que corresponda para que el colocar el hormigón de la contigua, el hormigón de la anterior, no haya alcanzado el tiempo de fraguado. Es lo que te decía. Cuando venís acá, que este todavía no haya fraguado. Las superficies planas, en superficies planas, el vertido se debe ejecutar a distancias cortas entre sí, evitando la formación de grandes pilas o montículos que requieran de importantes movimientos transversales para alcanzar el sitio definitivo. Se recomienda hormigonar las columnas hasta un nivel de fondo de las vigas, previamente a la colocación de las armaduras de ella. El nervio y la losa en las vigas placas se deben hormigonar en forma simultánea. No lo vieron todavía, eso lo van a ver en hormigón, pero hay veces que esto, si esto es una losa, esto es una viga, pero no es rectangular, sino que tiene una alita acá, unas salientes ahí. Eso se llama viga placa. Y actúan rígidamente en conjunto. Entonces, si actúan rígidamente en conjunto todo esto, como viga placa, es obvio que la tengo que hormigonar toda junto, porque si no, no va a funcionar como viga placa. Lo que dice acá, cuando den hormigón, se van a dar cuenta de que esto es casi una obviedad, pero por ahora quizá no lo entiendan mucho porque todavía no tienen todos los jugadores para saber, por ejemplo, lo que es una viga placa. Las bases de fundación se deben ejecutar preferentemente en una sola operación continua, y dice preferentemente, porque a veces no se puede. Los elementos estructurales que apoyan sobre las bases se deben moldear no antes de transcurrido las 48 horas de ejecución de las mismas. Cuando se coloque hormigón en una superficie inclinada, la operación se debe iniciar en el punto más bajo de aquella, aplicando técnicas de colocación y características de la mezcla fresca que eviten el desplazamiento del hormigón cuando se efectúan las operaciones de compactación. Al reiniciar la construcción de una estructura, se deben limitar en forma cuidadosa la armadura saliente, se deben limpiar mediante el arenado, retirando todo vestigio de material, la protección, etc. Bueno, se trata de evitar la corrosión. Compactación. Yo no sé si estoy siguiendo el orden del libro, porque el apunte que... no quiero seguir mucho la computadora porque es muy lenta y me pierdo, salgo, entro. Y el apunte que tengo es de un año anterior, así que el que tienen ustedes por ahí, yo lo ordené de una manera un poco distinta. La compactación. La compactación es el proceso por el cual nosotros tratamos de que el hormigón sea lo más, como su nombre lo indica, lo más compacto posible. Fíjense que estamos buscando por todos los medios la compacidad. Ya lo hicimos cuando buscamos que los agregados más finos ocupen el espacio dejado por los agregados más grandes,
y así sucesivamente tratando de tener un paquete compacto mayor. Ahora bien, ¿qué pasa si a esa compactación le queda agua o le queda aire? Al cuente toda la compactación, todo el análisis que hicimos, ¿no? Entonces, a los efectos de eliminar el aire no intencionalmente incorporado, el intencionalmente incorporado es el que yo a propósito, por medio de un aditivo en general, lo incorporé y por una cuestión de congelamiento, de evitar o ayudar al congelamiento y decirlo. El aire no intencionalmente incorporado, el aire entrampado en la estructura, que a veces queda, ¿no? Quedan huecos, quedan lo que hay. Entonces, para evitar ese tipo de inconveniente, es que el hormigón se van colocando por capas, como dijimos recién, y se lo compacta. ¿Cómo se lo compacta? A veces se lo compacta con una varilla metálica, en general de 16 centímetros de diámetro. Por eso ustedes habrán visto que los empleados de la construcción en general son fisicudos y son bien puestos físicamente, porque andás a una varilla de 16 y empezás a clavarle así al hormigón. ¿Sabés cómo crías músculo enseguida? Porque realmente es el trabajo, digamos, alguien tiene que hacerlo. Entonces, se va compactando el hormigón tratando de que salga el aire. Y hay mucho escrito sobre cuánto tiempo hay que compactar, Hay mucho. La práctica le va a ir diciendo, en función de la plasticidad del hormigón, cuánto tienen que compactar. En general, el que sabe se da cuenta cuánto tiene que compactar y el resultado lo vas a ver cuando quites el encofrado. Si cuando quitas el encofrado te quedaron todos los huecos a la vista, bueno, hablaron ayer del recubrimiento, ¿no? Del hormigón, lo que es recubrimiento, ¿hablaron? Hay veces que... Cuento algo. El hormigón tiene que tener un cierto tamaño máximo del agregado grueso, de manera tal de que pueda meterse entre todas las estructuras, entre todos los hierros. La parte que queda entre la armadura y el encofrado es el recubrimiento. La parte que recubre, el nombre lo dice, recubre. ¿A mí qué me recubre? Mi piel. Bueno, la piel del hormigón sería el recubrimiento. Pero a esa piel le tiene que llegar el hormigón entero, no el mortero solamente. Le tiene que llegar el hormigón con agregado fino, grueso, todo. ¿Está? Por eso es que se dosifica de esa manera. Sí, yo trabajé con un hormigón con una inadecuada, una inadecuada consistencia o una inadecuada trabajabilidad o una inadecuada compactación, lo que me puede pasar, casi seguro que me va a pasar, es que me queden oquedades a la vista, porque donde más cuesta que llegue el hormigón en sí es en la parte del recubrimiento, porque se traba con el hierro y en la parte del recubrimiento no llega. Entonces, donde el más buchón es el recubrimiento. Saco saco el molde, saco el encofrado, no me estaba saliendo la palabra, saco el encofrado y si veo hueco así es porque compacté mal, seguro que compacté mal. Entonces, la compactación se puede hacer por varilla o por medio de vibradores. ¿Qué son vibradores? Son elementos mecánicos que son como una manguera que tienen una masa excéntrica que gira y al girar vibra. Entonces, ese vibrador yo lo meto en la masa de hormigón y esa vibración de la punta vibradora se transmite al hormigón, a la masa de hormigón, y hace que se acomode, Yo tengo que tener mucho cuidado cuando trabajo con ese tipo de elementos, con los vibradores. Van a encontrar mucho de vibradores, mucha teoría, y en función, cuanto más grande es la estructura, más grande tiene que ser el vibrador. Tengo que tener mucho cuidado cuando trabajo con ese tipo de vibradores porque no tengo que tocar el hierro con el vibrador, ni tampoco el encofrado. El vibrador se coloca en la masa de hormigón.
no se toca el hierro. Si ustedes vieron alguna vez a alguien que está metiéndole le está tocando el hierro con el vibrador, está muy mal, pero muy mal. Y se suele hacer. ¿Saben por qué se suele hacer eso? Porque al tocar el hierro con el vibrador, vibra todo el hierro. Y entonces se acomoda más rápido el hormigón. Pero ¿por qué yo digo que eso está muy, muy mal? Porque está prohibido. Lo miremos por acá ahora y se dan cuenta que está prohibido por reglamento. ¿Por qué? Porque al vibrar se forma una película de agua alrededor del hierro y se separa de alguna manera, o no se une bien, el hierro con el hormigón. ¿Está? En el estado fresco va a quedar hermoso, ¿eh? Va todo bien. Pero la unión del hierro con el hormigón no va a ser la adecuada. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es que el vibrador nunca tiene que tocar ni el hierro ni el encofrado. Estaba por decir algo más, pero se me fue, no sé qué era. Bueno, todo eso dice acá, en algún lado. En la parte de compactación manual por varillado, habla de esto. Habla de compactar mediante golpeteo con una masa de los encofrados laterales. Bueno, eso es cuando hace. En esta modalidad de compactación se puede usar exclusivamente en hormigones de consistencia muy plástica, fluida y muy fluida. El único tema que me olvidé hoy, tendría que haber empezado por ahí. Voy a tratar de hacerlo ahora. Y la compactación con vibradores de inmersión, así se llaman. El hormigón de consistencia muy seca, plástica y muy plástica se debe compactar con vibradores internos de alta frecuencia, complementando con golpeteos en los encofrados y o vibradores de encofrado, controlando el tiempo de funcionamiento de estos últimos. Para los hormigones de consistencia fluida y muy fluida, la vibración interna debe ser cuidadosa. La compactación total de la masa de hormigón, el diámetro del elemento vibrante, para lograr la compactación total de la masa de hormigón, el diámetro del elemento vibrante debe permitir su cómoda introducción en los encofrados a través de las armaduras, siendo además necesario que sea de mayor tamaño y medida a medida que se incrementa la consistencia. Los vibradores se deben insertar a distancias uniformes, espaciados entre sí, con una separación entre puntos de inserción menor al diámetro del círculo dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción, el vibrador debe estar mantenido solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la compactación del hormigón sin que el mismo se segregue. Es decir, no le voy a dejar el vibrador metido en el hormigón ahí eternamente porque va a segregar. Cuando empieza a aparecer un poquito de agua arriba, ya lo saco. En ningún caso se deben utilizar vibradores de inmersión como medio de deslizamiento del hormigón colocado. O sea, no puedo agarrar el vibrador para correr el hormigón. No, está prohibido. Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el encofrado o con las armaduras y que el vibrado produzca la deformación y el desplazamiento de las armaduras respecto al lugar indicado en los planos. Es lo que estamos hablando recién. Al vibrar una capa de hormigón, la inmediata e inferior aún debe estar en condiciones de ser revibrada. Es decir, si estoy armando una estructura, no puedo dejar que la parte de abajo ya esté comenzando su fragua y recién vibrarla de arriba. No tiene sentido. La parte de abajo todavía tiene que estar en condiciones de poder ser revibrada, no habiendo superado su tiempo inicial de fragua. El vibrador debe atravesar la nueva capa totalmente y penetrar en la inferior para asegurar la unión entre ambas, evitando la formación de un plano de junta. Y otro tipo de vibración, yo hablé de dos, la del varillado y la de inmersión, de vibración por inmersión. Hay otra, que está acá en la compactación mediante vibradores de encofrado, en donde está la armadura y lo que vibra es el encofrado. Se hace sobre todo para piezas premoldeadas y de difícil acceso para poder usar algún otro tipo de vibración. Vibra el encofrado. ¿Saben dónde? Por ejemplo, en los postes de luz. Ustedes lamentablemente este año no van a poder, no sé, ojalá que sí se pueda,
no descartemos todavía del todo, hacer una visita de obra a la planta hormigonera. Atrás de la planta hormigonera hay una empresa que hace vigueta, que es del hijo del dueño, y solemos ir a visitarla también, ya que estamos, vamos, y miramos, ellos hacen de luz, y en los postes de luz se ve muy bien cómo hacen el vibrado por medio de la vibración del encofrado, ahí los postes de luz hacen eso, y el curado a vapor, que es otra cosa. O sea que esto que estamos mencionando acá no es algo rarísimo ni nada parecido, es algo que se hace en el medio. Superficie y juntas de construcción. Cuando se producen interrupciones, estamos hablando de las juntas de construcción, es decir, bueno, hasta acá hormigón hoy, después viene el sábado domingo, después sigo. Esas son las juntas de construcción, no son las juntas de dilatación. Las juntas de dilatación son aquellas que, esos dibujos que se realizan, esos cortes que se realizan a los efectos de poder facilitar la dilatación. Eso lo van a ver en una materia que es de vía de comunicación y se diseñan. Acá voy a dejar la junta y si ustedes no la diseñan, la va a diseñar la naturaleza. ¿Por qué? Porque se va a rajar todo ahí. ¿Está? Juntas de dilatación, ya por experiencia, se diseñan, se hacen así, así, así. Y si no la hacen, no pasa nada. Se va a rajar todo el hormigón nomás y la junta va a aparecer igual, digamos. Estamos hablando de otra, de las juntas de construcción. Cuando se producen interrupciones en las operaciones de hormigonado, se origina en la superficie denominada juntas de construcción o juntas de trabajo. Las juntas de construcción se deben ejecutar siempre entre el hormigón endurecido, siempre entre un hormigón endurecido que haya superado su tiempo de fraguado inicial y un nuevo hormigón en estado fresco. La metodología de ejecución entre las juntas de construcción y el hormigonado de las estructuras se debe realizar en forma continua, siempre que el hormigón fresco deba ponerse en contacto con el endurecido. La superficie de contacto del hormigón existente debe ser tratada para asegurar una buena adherencia, es decir, fundamentalmente limpiarla de manera tal de que sacar todo el polvillo, todo lo que haya quedado, como para que el nuevo hormigón se junte con el viejo hormigón. Toda superficie expuesta que constituirá una junta de construcción debe ser mantenida con curado continuo hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada. El tratamiento de la superficie y junta de construcción, bueno, mírenlo, léanlo, cómo se realizan las juntas de construcción y también las juntas de dilatación. Hasta acá quiero llegar en este tema. Me va a quedar hablar de curado. Me voy a llegar. Pero no me quiero ir sin antes hablar de lo que tendría que haber empezado a hablar en hoy. En la clase de hoy tendría que haber empezado lo que quedamos la semana pasada. La semana pasada era... no sé, habíamos visto conceptos básicos fundamentales, y en esta semana lo que teníamos... Claro, hasta ahí llegamos. Pero básicamente eran conceptos generales, ¿no? Del hormigón. Lo que no vimos nada, y lo que teníamos que empezar a ver hoy, después en todo caso, si ustedes quieren, no tengo problema que quede como está, pero si ustedes quieren y para tener un orden un poco mejor, podemos cortar el video y poner esta parte al principio y que siga como quieran. A mí me da lo mismo. La semana pasada habíamos hablado de resistencia, habíamos hablado de durabilidad, bueno, la economía. Es demasiado lenta esta maquinita. Profe, disculpe. Ensayos de hormigón fresco y endurecido. Ahí habíamos quedado. El ensayo de hormigón fresco y endurecido. Hay criterios de conformidad. Por ahora dejémoslo esa parte. Vamos a la determinación de la consistencia.
¿Te escucho? ¿Te escucho? Lo que queda del ¿Hola? apunte de hoy, digamos, ¿lo leemos por nuestra No cuenta o escucho queda nada. para la semana que viene? Voy a seguir la semana que viene. Voy a seguir la semana que viene, pero la semana que viene va a ser larga, porque me falta hablar. ¿Cómo se llama? Me falta hablar bastante. Y los temas de la semana que viene son los más importantes del tema hormigones, así que no vale que no falten. Pero lo vamos a seguir la semana que viene, con mayor o menor Bueno, gracias. profundización, porque es mucho lo que tengo que hablar la semana que viene, pero lo vamos a hablar la semana que viene. A ver, voy a tratar de hacer un experimento, y si no sale, no sale, y seguimos. Nosotros lo que tenemos que ver ahora es determinación de la consistencia. Fíjense la tablita, qué feo que es esto. Fíjense la tablita, no sé, yo lo tengo en la página 14, creo que debe ser. La tabla consistencia, 5.1, profe. fíjense la tablita de la página 14 y después vamos a hablar de cada una de estas cosas. Un hormigón al cual le pusimos agua, agregado fino, agregado grueso, agua. Ahora bien, ¿cómo nos salió? ¿Más blandito, menos blandito? No se habla de blandito en ingeniería. Yo, muchachos, suelo usar ese tipo de terminología para meterlos en el tema, pero en realidad cuando vamos aprendiendo la materia tenemos que empezar a hablar de terminología técnica. Lo que pasa es que todavía me está faltando un poco para tener terminología técnica. Digo esto para que no digan lo mismo que yo digo en el examen, porque mi función es la de docente. Yo tengo que, al que no sabe nada, explicarle con palabras sencillas lo que tengo que hacer. Pero en un examen es al revés. En el examen el alumno tiene que demostrar que adquirió los conocimientos y que está en condiciones de expresarlo con terminología técnica. Entonces, por ahí, muchas de las cosas que yo digo están bien dichas cuando yo les explico, pero entendidas, empiecen a usar la terminología técnica. Si yo usase terminología técnica es más difícil de entender. Por ahí es más fácil cuando uno habla mal, pero que se entienda, digamos. O sea, uno puede decir, el hormigón más blando, menos blando, ¿no? Se habla de consistencia. Consistencia era la capacidad de fluir del hormigón, ¿se acuerdan? Fluye, ¿cuánto? Mucho, poco, qué sé yo, no tengo idea. O sea, vos pusiste más agua, se asentó más, pusiste menos agua, se asentó menos. ¿Cómo lo medís? ¿Cómo lo medís? Entonces, los métodos para medir la consistencia, básicamente, según la norma, son tres. Fíjense, en la tablita 5.1. Si la consistencia es muy seca, habla de que se usa el método Bebe, el método de consistómetro de Bebe, cuando la consistencia es muy seca. ¿Qué es muy seca? Muy seca, no tiene casi agua. Yo saco un molde, tengo un molde, lo saco y queda casi como está. ¿Está? Si lo hiciese con el cono de Abraham. Si la consistencia fuese seca, plástica, muy plástica, fluida, puedo usar el cono de Abraham. Puedo usar el cono de Abraham. Y si la consistencia fuese muy fluida, porque ya tiene mucha agua, el cono ya no me sirve, porque si yo pongo un hormigón con mucha agua y uso el cono, cuando lo saque se me aplasta todo. Entonces no tiene mucho sentido, que son los hormigones autocompactantes y todo ese tipo de hormigones, no tiene mucho sentido usar ya el cono de Abraham. Entonces se usa otro método que es, para el caso de los hormigones de consistencia muy fluida, la mesa de Graf. ¿Está? Son esos los valores. Yo le decía la semana pasada, empecemos por Abraham. Este dibujito es bastante común, así que posiblemente ya lo hayan visto. Abraham es un cono en el cual se colocan los cones en capas, en general, no es que en general debe ser así, en 3 capas,
y se le dan 25 golpes. De afuera hacia adentro, 25 golpes. Después, la siguiente capa se saca, como está en el dibujo, ¿no? En el dibujo, claro, yo no estoy compartiendo pantalla ahora. En el dibujo de la página se lo saca al cono y se mide cuánto se asentó. Ese es el cono de Abraham. Ya sabemos entonces que en función de ese valor que se mide ahí en el punto 6, sería del dibujito de la página 15, vamos a poder decir que la consistencia es plástica, muy plástica o como fuese. El cono de Abraham se usa para medir la consistencia seca, ya sabemos lo que es consistencia, ¿no? La consistencia seca cuando el asentamiento va de 2 a 5 centímetros. De 2 a 5 centímetros. Plástica de 5 a 10 centímetros. Muy plástica de 10 a 15 y fluida de 15 a 18 centímetros. Hasta ahí puedo llegar con el cono de Abraham. ¿Está? Lo que ustedes le dicen en el práctico cuando tienen que hacer una dosificación de hormigón, este es el método más usual, más conocido, más importante. Estúdienlo, sépanlo, porque seguro que de algún lado le van a preguntar esto. Le dicen, a ver, se va a hacer un hormigón y se requiere una consistencia plástica de 8 centímetros. Y bueno, el pliego licitatorio, algún día hablaremos de lo que es el pliego licitatorio, establece que esa consistencia sea de 8 centímetros. Entonces el hormigón que yo compro, cuando llegue a la obra, tiene que tener 8 centímetros. ¿Está? No más, no más. Un poquito menos capaz, pero no más. Porque si no, ya tiene demasiada agua para lo que yo quería. ¿Está? Esas son las limitantes de saber la consistencia. Si yo compro a la empresa que me provee un hormigón con un asentamiento de 8 centímetros, cuando llegue tiene que tener los 8 centímetros. Tenía unos videos de unos cursos, lo voy a poner en el aula porque no creo que tenga tiempo para hablarlo ahora, para ver cómo se hace esto. Es un video casero, que alguna vez yo lo grabé por ahí en algunos cursos de hormigones que había hecho. Se va a ver esto. Voy a tratar de subirlo al aula virtual. No lo hice porque me lleva bastante tiempo hacerlo y me cuesta un poco porque no lo sé hacer mucho. Pero voy a tratar de subirlo de manera tal de que en realidad me lleva tiempo subir el video de ahí al aula virtual. Hora lleva. Quería mostrarlo compartiendo pantalla, pero no me va a dar el tiempo. Profe, Entonces, sí. lo que se puede hacer cuando los videos son muy pesados es compartir en el Drive. Sí, eso estamos haciendo con lo de la clase. Sí, Eso estamos haciendo con lo de la clase. con el Drive se puede subir archivos más pesados y Sí, es más rápido. era algo un poco más corto y era solamente para ver. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla con la otra computadora y puedo pasar el video. A ver si sale. A ver qué se ve.
Hola, ¿se ve algo? ¿Hola? Hola, profe. No, no se ve. ¿No ve nada? No. No, tiene que No, compartir pantalla con la otra computadora, profe. no importa, no importa. Después lo ponemos en el práctico entonces porque quise compartirlo ya, pero si no se ve, no se ve. Sigamos. Profe, yo no Sigamos. entendí algo. No entiendo cuándo dice asentamiento, o sea, asentamiento con respecto a qué son esos centímetros que se miden. Mirá, ¿vos tenés el dibujo de la página 15? Sí, sí, estoy viendo. Al principio del dibujo de la página 15. Vos tenés el hormigón metido dentro del cono de Abraham. El cono de Abraham es un cono que tiene 10 centímetros en la parte superior, 20 centímetros en la parte inferior, 30 centímetros de alto. O sea, es 10, 20, 30. ¿Sí? No es difícil acordarse el valor. Entonces, vos lo ponés ahí, lo compactás en 3 capas, lo enrasás y después levantás el cono, lo sacás. ¿Sí? Cuando lo sacás, el hormigón que estaba dentro del cono se queda sin el molde, sin el sostén. Entonces se asienta, pero no se desparrama del todo porque tiene una determinada consistencia. Entonces se asienta y baja su nivel superior. ¿Cuántos centímetros? Y depende de la cantidad de agua que tenga, poco o mucho, ¿está? Esa distancia que se baja con respecto a la altura original que tenía el cono, ese es el asentamiento. Fíjate el dibujito en el punto 6. En el punto 6 habla de, el punto 6 no, en el gráfico 6. En el gráfico 6 habla de, muestra qué altura bajó el cono con respecto a la altura qué altura bajó el hormigón con respecto a la altura original del cono. Ese es el asentamiento. Lo que bajó el hormigón con respecto a la altura original del cono. Se asentó un poco así, por eso se llama asentamiento. Se asentó poquito, y bueno, era bastante seco. Se asentó mucho, era bastante fluido. ¿Está? ¿Se entendió? No sé quién me Sí, preguntó. profe, gracias. Insisto, voy a dejar esos videos en el aula virtual para que lo vean. No me sale, así que no me... eso es el cono de Abraham. El otro caso era el de la... No sé quién está primero, quiero seguir un poco el orden. El hormigón es muy fluido. ¿Cómo sería la mesa de Graf? La mesa de Graf es 70 por 70 centímetros, se tiene un cono, la compactación es... miren el dibujito, está por acá la mesa de Graf. ¿Está? La compactación se hace casi de la misma manera, se levanta el cono, pero a diferencia del caso anterior no se mide el asentamiento. La mesa de Graf es un marco básicamente de 70 por 70 que está sujeto en uno de los bordes, de manera tal de que esa chapa, fíjense que tiene una manijita en la parte, en uno de los costados, esa manijita se agarra y se levanta y puede subir por una traba que tiene solamente 4 centímetros. Entonces, en el caso de la mesa de Graf, se agarra esa manijita una vez que se sacó el molde y se le dan 15 golpes durante 25 segundos. 15 golpes, se levanta, se suelta, se levanta, se suelta, se levanta, se suelta y así sucesivamente 15 golpes durante 25 segundos. De esa manera, ¿qué va a pasar? Como estamos hablando de que es una consistencia muy fluida, esto se hace una especie de torta. El hormigón se hace una especie de torta, ¿sí? Porque estamos hablando de que la mesa de Graf se usa para consistencia muy fluida. ¿Y qué se mide? Se mide el extendido, que le llaman, que es el diámetro de esa torta de hormigón fluido. En realidad se toman dos determinaciones.
perpendiculares entre sí, paralelas a los bordes, y el promedio es el extendido del valor de la mesa de grafo. El otro método es el consistómetro de Bebe. El consistómetro de Bebe es, se lo voy a dejar en el video ahí en el internet, mírenlo. El consistómetro de Bebe, evidencias muy secas. Si miran el dibujito, no sé bien en la página en la que está en la página 17, cono, básicamente es el cono que está metido dentro de un cilindro. Está metido dentro de un cilindro. Entonces, yo tengo que poner el hormigón dentro del cono. Una vez que puse el hormigón, lo enracé, etcétera, etcétera, tiene su preparación, mírenlo en el video después. Tengo que quitar la parte superior del artefacto y hacer vibrar la mesa, porque está en una mesa vibradora. Hacer vibrar la mesa de manera tal de que eso que tenía ese hormigón, que es recontra seco, porque acuérdense de que Bebe es para consistencia muy seca, de manera tal de que ese hormigón que tenía una consistencia muy seca, se fue cayendo, 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 y tomó la forma del cilindro que lo rodea. Fíjense en el dibujito, se ve claro. La forma del dibujito que lo rodea. ¿Está? Entonces, el tiempo que tarda el hormigón en pasar de esa forma de cono al pasar a la forma cilíndrica es el tiempo Bebe, grado Bebe se llama, grado Bebe. No es un hormigón muy usado en las obras comunes. Es un hormigón que es seco, por eso es que básicamente no es muy usado, digamos, porque no tiene buena trabajabilidad. Sepan de que cuando no hay buena trabajabilidad en el hormigón, voy a tener que gastar mucha energía en la compactación posterior. Seguramente, buscando la relación agua-cemento, yo bajar la relación agua-cemento, puedo diseñar si quiero un hormigón seco, pero voy a tener problemas en la obra cuando quiera colocarlo y compactarlo, y voy a tener mucho más trabajo de vibrado y de compactación. Y lo otro que tengo que ver es la semiesfera de Kelly. La semiesfera de Kelly no está en el CIRSOC 101-2005, pero es un ensayo para medir la consistencia del hormigón, muy usado fundamentalmente en las obras viales. Muy usado en las obras viales. Básicamente consiste en una semiesfera metálica que se apoya, tiene como 13 kilos y pico, 13 kilos 600, que se apoya sobre el hormigón y se la deja caer, y se mide el hundimiento. En realidad, es a los efectos de no tener que hacer tanto cono de Abram, y hay algunas tablas que la relacionan con los valores del cono de Abram. Es una obra muy utilizada fundamentalmente es un método muy utilizado fundamentalmente en las obras viales. No se usa, ni está ni siquiera mencionado en el CIRSOC 201-2005. Simplemente lo puse porque en las obras viales son de uso. Y bueno, acá ustedes van a ser ingenieros civiles, así que van a trabajar no solo en estructura de construcción, sino también en obras viales. La determinación del aire, la determinación del contenido de aire. Cuando hablamos de la determinación del contenido de aire, voy a dejar también un video ahí, estamos hablando de la determinación del contenido de aire para poder medirla por el método de Washington, ¿está? Básicamente lo que estamos queriendo saber es el contenido de aire que va a tener el hormigón, porque cuanto más alejado estemos cuanto más aire tenga, si no es intencionalmente incorporado, bueno, más oquedades voy a tener, ¿no? Menos resistencia voy a tener. Hay un método para medirlo, que es el método, y acá me habla de la determinación de la temperatura. Y el PV, determinación de la temperatura básicamente para el hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso, lo vamos a ver cuando hablamos de las condiciones de la semana que viene, cuando hablemos de las condiciones de recepción del hormigón. Vamos al PV, peso unitario, se le llama PV, peso unitario del hormigón fresco.
yo necesito conocer el peso unitario del hormigón fresco para ver qué tantos huecos no intencionalmente incorporados quedaron, ¿está? En un hormigón común. Entonces lo que tengo que hacer es, en un recipiente de 10 o de 15 litros, depende del tamaño máximo nominal del agregado, es primero peso recipiente, después peso recipiente con el hormigón adecuadamente compactado y enrasado, y esa diferencia entre peso en realidad cuando decimos peso acá estamos hablando de la masa, ¿no? De la masa del recipiente con el hormigón fresco, menos la masa del recipiente dividido el volumen del recipiente, me va a dar lo que se conoce con el nombre de peso unitario del hormigón fresco. Esa relación, si yo la relaciono con el peso teórico, si fuese perfectamente compacto, serían iguales. En realidad no lo son. Entonces, la diferencia expresada en porcentaje me va a dar a mí el valor de la cantidad de oquedades que voy a tener. La determinación de la exudación del hormigón es un ensayo por el cual, exudación es cuando sale el agua hacia arriba, ¿no? Queda agua en la parte superior. Hay una norma, que no sé si está puesto el número, la 1604 del 91. No es un ensayo que se vaya a hacer mucho, pero se suele hacer, está en las normas. Consiste en sacar el agua y medir qué cantidad de agua exudó en un determinado tiempo y entonces calcular la velocidad de exudación. Los tiempos de fraguado, y acá termino. No sé si queda más, pero acá termino, pues ya no me da más el tiempo. El tiempo de fraguado del hormigón, lo que tiene que quedar claro es que no es el mismo tiempo de fraguado del cemento. Una cosa es el fraguado del cemento y otra cosa es la determinación de los tiempos de fraguado del hormigón. Fíjense las definiciones que están por acá. Tiempo de fraguado inicial es el tiempo transcurrido a partir del contacto inicial entre el cemento y el agua de mezclado hasta alcanzar una resistencia a la penetración de 3,4 megapascal, o sea, de 35 kilos por centímetro cuadrado. Y el tiempo de fraguado final, en algún lado tiene que estar, tiempo de fraguado, perdón, el inicial es hasta 27, y el final, los dos dicen inicial acá, fíjense porque hay un error ahí. Uno es 27, que es el inicial, y el final es 3,4, o sea, 35, a ver, tiempo de fraguado inicial, tiempo transcurrido a partir del contacto inicial del cemento y el agua de mezclado hasta alcanzar una resistencia de penetración de 3,4 megapascal, o sea, 35. Ese es el inicial. Y el final, ahí está mal, debería ser final, tiempo transcurrido a partir del contacto inicial entre el cemento y el agua de mezclado hasta alcanzar una resistencia de 27, uno es 3,5, el otro es 27, o sea, de 280 kilos por centímetro cuadrado. Corrijan ese porque la verdad que se ve que quedó. La primera vez que lo veo ese error. Uno es final y otro es... Uno es inicial y el otro es final. Sí. Disculpe, entonces el final está 24%. Sí, el inicial es 3,4 megapascales y el final es 27,4 megapascales. Fíjense que cuando habla de tiempo de fraguado inicial y final, no habla de tiempo, cuando habla del fraguado del hormigón. Habla de resistencia. Distinto es cuando se habla de cemento. En cemento había un tiempo inicial y un tiempo final. Acá se le llama tiempo, pero en realidad es el tiempo que alcanza esa resistencia, ¿está? Tiene que alcanzar una determinada resistencia. Miren los dos dibujitos de las curvas que aparecen ahí porque son bastante importantes. Creo que se ve lo mismo para el cemento con alguna pequeña variación. Si yo tuviese el gráfico habla de tiempo en horas y resistencia a la penetración. Porque es un ensayo en donde se penetra. Es medio complicado para hacerlo. Hay que preparar la probeta también, no es tan fácil. No es de uso esto, es muy teórico esto, no es de uso, por eso es que prácticamente no se lo hace. Pero bueno, es la teoría. Fíjense que para 23 grados, el fraguado comienza mucho antes. Si el hormigón estuviese a 23 grados, el fraguado comienza mucho antes. Sin embargo, si la temperatura es más baja, estamos en un lugar más frío de la Argentina, supongamos, y la temperatura es de 10 grados,
el fraguado, tanto el inicio como el final, comienzan mucho después. El proceso de fraguado es más rápido cuanto mayor es la temperatura del lugar en el que estamos, y es más lento cuanto más baja es la temperatura. No sé si ustedes tienen los colores, creo que sí, pero fíjense el tiempo de fraguado para la curva azul, que es de 23 grados centígrados, tanto el inicial como el final, son relativamente cortos, chicos. Y para el de la curva celeste, que es el del para 10 grados centígrados, los tiempos son casi el doble, casi el doble. Es algo que tiene que ver desde el punto de vista de la trabajabilidad del hormigón. Yo no puedo trabajar más allá del inicio del fraude. Bueno, hasta acá llego, muchachos, ya son las 5, no le quiero joder con la otra materia. Disculpen que me haya extendido, pero la verdad es que es así. Lo que queda acá son relativamente cortitos y chicos. Háganme acordar la semana que viene. Espero que, pese al desorden de la clase de hoy, me hayan entendido. Y si no, tenemos la clase de consulta para salvar cualquier tipo de inconvenientes que susciten. Los libero, los dejo. Disculpen la pérdida. Suele estar perdido normalmente,